La deuda del diablo. Leyenda colonial. La avaricia, el oro y el diablo forman un espeluznante triángulo. Esta leyenda relata una de las muchas jugadas que suele hacer el maligno. Cuentan que a finales del siglo XVII en la Nueva España vivió un hombre avaro y cruel llamado Don Rodrigo Hurtado de Alanís. Fue famoso por su perversidad y por los tantos crueles y criminales actos que cometió. Don Rodrigo jamás demostró un rasgo mínimo de piedad. Aquel hombre tenía un criado llamado Pedro Almaraz, quien cumplía todas sus órdenes, incluso matar a los esclavos que intentaban fugarse de su yugo. La gente creía en la inquebrantable lealtad y fidelidad de aquel criado, pero en realidad esa fidelidad era ficticia y únicamente por conveniencia, ya que Pedro desde el fondo de su alma sentía un profundo odio por Don Rodrigo. Don Rodrigo no solamente era cruel con sus esclavos, sino también era implacable y voraz al cobrar las rentas de sus tierras. Y resultó que un día, acompañado por su criado, llegó al predio que le rentaba a Bernardo de Molina para cobrarle las rentas correspondientes. Su sola presencia inspiraba temor en débiles y desamparados. En vano fue que los criados de Bernardo corrieran a esconderse, ya que Don Rodrigo los alcanzó montado en su caballo y a gritos les ordenó avisaran a su amo que él los estaba buscando. Bernardo, quien era un hombre débil de carácter, salió de la casa y se encontró con Don Rodrigo, quien déspotamente le reclamó el dinero que le debía por concepto de la renta. Y preocupado, el pobre Bernardo le pidió lo esperara al siguiente día, ya que Rafael del Toro, su vecino, le prestaría el dinero para pagarle. Don Rodrigo le advirtió que solo le daba un día más de plazo, de lo contrario, lo echaría de sus tierras. Al día siguiente, en cuanto Bernardo consiguió el dinero, de inmediato le pagó al viejo avaro. Pero cuando le pidió recibo que avalaba dicho pago, Don Rodrigo le dijo que regresara al día siguiente. Entonces le entregaría el documento. El incauto Bernardo creyó en sus palabras y salió de la casa sin imaginar que aquel cruel avaro jamás le entregaría el recibo. Bernardo regresó a la casa de aquel malvado hombre al día siguiente, pero Don Rodrigo le dijo que nunca había recibido ningún dinero. En vano fueron sus súplicas y lamentaciones. Aquel hombre sin alma se negó rotundamente a entregarle el recibo, alegando que, como siempre, Bernardo estaba ebrio y confundido. Bernardo se refugió en el vino como única solución a su problema. Su esposa, inútilmente, trató de alentarlo. Le rogó que dejara de beber y que mejor buscara la forma de conseguir ese dinero. Pero Bernardo seguía bebiendo sin tomar en cuenta las palabras de su esposa, al punto de que hasta ella misma dudó en que Bernardo hubiera efectuado el pago. En ese preciso momento se asomó por la ventana y vio que Don Rodrigo y Pedro estaban llegando. En efecto, el viejo avaro fue a darle un ultimátum. Bernardo de Molina, te aguardaré solamente hasta esta noche. Si no pagas el alquiler de mis tierras, te echaré de ellas, gritó enfurecido. Bernardo, aún con la botella de vino en la mano, se asomó por la ventana gritando desesperado. Bien sabe usted, Don Rodrigo, que ya le he pagado. Entrégueme mi recibo. Tengo testigos de que le he dado el oro. Don Rodrigo, haciendo caso omiso de sus palabras, contestó. Te repito que estás ebrio y no me has pagado nada. ¿Quién podría ser tu testigo si solo eres un asqueroso borracho? Tengo por testigo a su criado Pedro Almaraz. Él vio cuando le pagué. Pero Don Rodrigo no le hizo caso y repitió nuevamente que esa noche quería recibir su dinero. Entonces, en su desesperación, Bernardo pronunció una horrible blasfemia. ¡Maldito seas, avaro! ¡Que el diablo te lleve hasta el fondo del infierno! ¡Que las brujas te saquen los ojos! ¡Y que Satanás devore tus cochinas entrañas! Su esposa intentó calmarlo, pero Bernardo siguió gritando. ¡Que me oigan todos! ¡Maldigo a ese perverso avaro, a quien el diablo habrá de llevarse! Cuando estuvo más tranquilo, tomó una siesta para luego ir a la casa de Don Rodrigo a exigir su recibo. Así sucedió esa noche. Bernardo de Molina se dirigió a la casa del avaro a exigir su recibo.
Cruzó el monte y llegó a las cercanías, pero no se atrevió a entrar, ya que los efectos del alcohol, que por la mañana le habían dado la valentía suficiente para enfrentar a aquel hombre, se disiparon, y entonces regresó a su casa sin haber logrado nada. Al día siguiente, Pedro, el criado de don Rodrigo, encontró sin vida a su amo en la estancia de su casa, ahorcado con la cuerda de una bota de vino. Entonces llamó a la justicia para dar conocimiento de los hechos. Cuando el alguacil le preguntó si tenía idea de quién podría haber cometido el crimen, Pedro respondió que posiblemente había sido Bernardo de Molina, ya que el día anterior había amenazado de muerte a don Rodrigo en un completo estado de ebriedad. Ciertamente, todos sabían que Bernardo casi siempre estaba borracho, así que la autoridad ordenó su inmediata aprehensión. Pero antes de que los alguaciles pudieran llegar a aprenderlo, don Rafael del Toro, vecino de Bernardo, quien ya estaba enterado de la muerte del avaro y de la orden de aprehensión dictada en contra de Bernardo, se adelantó a los alguaciles para prevenirlo. Don Rafael informó acerca del crimen y Bernardo se alegró por su muerte, pero en cuanto don Rafael le dijo que la autoridad lo señalaba a él como culpable, su semblante cambió y explicó a su vecino que él jamás se hubiera atrevido a realizar un acto semejante. Rafael le dijo que había testigos que lo vieron rondando la casa del avaro la noche anterior. «Es verdad», respondió Bernardo, mas no me atreví a entrar. «En tal caso», respondió don Rafael, «es mejor que huyas. Escapa antes de que lleguen a prenderte. Escóndete hasta que encuentren al verdadero asesino». Sin pérdida de tiempo, Bernardo preparó su caballo, tomó algunas provisiones y sobre todo cargó con muchas botellas de vino. Se despidió de su esposa y se dirigió al monte. Durante varios días, Bernardo de Molina se mantuvo escondido dentro de una cueva en el monte, y ahí se dedicó a la bebida como único camino para disipar su temor y la duda que lo atormentaba. Todo el tiempo se preguntaba quién podría haber matado al viejo avaro, pero a medida que pasaron los días y las noches, este pensamiento lo sumió en una gran desesperación. Entonces una noche, estando totalmente ebrio y no pudiendo soportar más este martirio, nuevamente comenzó a maldecir. «Si acaso tú te lo llevaste, Satanás, ven a decirme quién mató a don Rodrigo. Sé que habitas en los montes y en los sitios solitarios. Ven, Lucifer, y dime quién mató al avaro. ¿Acaso no me escuchas? Ah, ya comprendo. Quieres que te haga un juramento, ¿verdad? No, eso no. ¿No es eso? Pues bien, te doy mi alma si entregas a la justicia al asesino. ¡Ven! Lucifer! Refiere la leyenda que como si aquellos gritos desesperados del borracho hubieran sido el conjuro para que acudiera a Satanás, el monte pareció estremecerse. Se escucharon horrísonos truenos, y como si 1000 espíritus atormentados emitieran su escalofriante alarido. De repente, un rayo cayó sobre la hoguera que encendiera a Bernardo, y alzó una fulgurante y pestífera llamarada. Entonces, según consta en los documentos del Santo Oficio, apareció el maligno, quien con cavernosa voz le preguntó: ¿Me has llamado? El vino infundió ánimos a Bernardo y se atrevió a hablar con el demonio. Sí, yo te invoqué. Ayúdame, señálame al asesino de don Rodrigo y consígueme el recibo de pago por las tierras, para que no me echen de ellas sus herederos. El diablo contestó: Tendrás ambas cosas, mas debes hacer cuanto yo te diga. Dime lo que sea, que yo habré de hacerlo. Bien, escucha con atención, respondió Lucifer. Debes matar a un hombre bueno, cortarle la mano izquierda y elaborar 5 velas con grasa humana que colocarás en cada dedo de la mano cortada. Entonces, la mano te indicará el asesino por cuyo delito eres culpado. Haré todo lo que tú quieras, respondió Bernardo. Pero, ¿y el recibo? ¿Cómo he de obtener el recibo? El maligno repuso: Una vez señalado al asesino, yo haré que el documento que tanto deseas te sea entregado. ¿Y cómo habré de pagarte? ¿Cuál es el precio por tus servicios?
¿Y cómo habré de pagarte? Oh, pierde cuidado. Por eso no te apures. Yo no tengo ninguna prisa en cobrarte. Entonces desapareció entre una negra humareda y un penetrante olor a azufre. Al día siguiente, Bernardo encontró al hombre bueno que sería victimado. Entonces, como una fiera, se acercó a un humilde y confiado leñador. Lo estranguló y con un golpe de hacha le cortó la mano izquierda. Posteriormente fabricó las 5 velas que le indicara el diablo. Aquel Bernardo tímido y apocado se había convertido en un ser audaz y decidido. El diablo y el vino le habían hecho un poseso. Concluido el extraño rito y el conjuro que le dictara Satanás, Bernardo encendió las velas que colocó entre los dedos de la mano cercenada y dijo: Ahora sí, mano maldita, en nombre de Lucifer, muéstrame al asesino de don Rodrigo. La mano se levantó del suelo señalando hacia una dirección. Bernardo gritó como loco: ¡Espérame, mano vengadora! ¡Ensillaré mi caballo y te seguiré! Cabalgó por el camino que la mano le iba indicando, en la oscuridad de aquella tenebrosa noche, hasta llegar a la propia casa del avaro. La mano se detuvo frente a aquella casa donde se encontraba Pedro Almaraz. De un tremendo golpe la mano abrió la puerta, y al tiempo Bernardo de Molina entró en el cuarto donde Pedro miraba aterrado aquella mano flotante, encendida con las 5 velas, y que lo señalaba como el asesino de su amo don Rodrigo. Entonces el criado asustado exclamó: ¡Hey! ¿Qué significa esto? ¿Qué es esa mano? ¡Por Dios, Bernardo! ¿Qué acto de brujería es este? Presa de súbito horror, cuando la mano se le acercó, como obedeciendo un mandato, gritó: ¡No! ¡No! ¡Retírate! Bernardo le exigió que confesara su crimen antes de que aquella mano lo ahorcara. Pedro, temblando y lleno de pánico, exclamó: ¡Sí, confieso! ¡Yo lo maté! ¡Pero por piedad, haz que la mano desaparezca! Bernardo, triunfante, le dijo: Mañana deberás ir al Santo Oficio para confesar tu crimen. De no hacerlo, vendré nuevamente por la noche y traeré a esta mano para que te ejecute. Bernardo emprendió el camino de regreso a su casa, llevando en mente un solo pensamiento: cómo obtener el recibo prometido. Y como si el maligno lo hubiera escuchado, súbitamente apareció y le dijo: Te lo daré de inmediato. Sígueme. Entonces, impulsado con una fuerza endemoniada, como si seres espantosos lo empujaran, Bernardo siguió al diablo, y poco antes de que dieran las 12 de la noche, estaba en el cementerio. El demonio se detuvo ante la tumba del viejo avaro e hizo una siniestra invocación: Rodrigo Hurtado de Alanís, abandona por un momento las regiones infernales en que habitas. Yo, Lucifer, te lo mando. Sal ahora. Entonces ahí, a medianoche, y ante la tumba del avaro, tuvo lugar un acto infernal. El cuerpo descarnado de don Rodrigo se levantó del ataúd y dijo: Ordéname que yo te obedezco, señor de las tinieblas. Entrega a Bernardo de Molina recibo por el oro que te dio, dijo Lucifer. El hombre esqueleto obedeció y entregó a Bernardo el documento. No bien Bernardo había recibido aquel papel, se sintió otra conmoción en el camposanto. Brotaron llamas y un humo negro pestilente, y a poco Bernardo se fue quedando solo en el panteón, mirando aquel recibo, papel por el cual entregó su alma a Satanás. Al día siguiente, Bernardo de Molina y Pedro Almaraz se presentaron ante el santo tribunal. Pedro confesó haber estrangulado a su amo cuando éste se negó a darle la parte del oro que le entregó Bernardo de Molina. Entonces los miembros del Santo Oficio redimieron a Bernardo del cargo, pero le pidieron el recibo que comprobaba el pago de la deuda. Cuando Bernardo se lo entregó, ellos se quedaron atónitos, ya que les resultaba imposible creer que en el recibo tuviera fecha del día anterior y aún la tinta estuviera fresca. Entonces le preguntaron cómo lo había obtenido. Bernardo contestó que el avaro lo había firmado y entregado la noche anterior. El fraile repuso: ¿Acaso estás loco o falsificaste este documento? No estoy loco. Juro que anoche me lo entregó el mismo don. Tartamudeó y no supo más que decir. Se turbó y siguió: El avaro. No, don, que salió de su tumba al conjuro de Satanás. Yo... No pudo terminar de hablar, ya que en ese preciso momento se dio cuenta que había caído en la trampa del diablo.
Dice la leyenda que el demonio le soltó la lengua y le hizo revelar el pacto celebrado en el monte. Entonces el Santo Oficio lo tomó preso acusado de prácticas demoníacas. En vano, como poseído, Bernardo de Molina trató de desvirtuar lo que antes había dicho, y precisamente ante el Santo Tribunal. Por favor, les ruego que no me hagan caso. A veces digo muchos disparates. El Santo Oficio, al escuchar tantas contradicciones, careó a los dos hombres. Y entonces Pedro reveló el asunto de la mano cercenada. El oidor principal comentó: no nos cabe ya ninguna duda. Este individuo se valió del maligno. Asiéntense como hechos las declaraciones de los dos hombres aquí presentes. Posteriormente, Bernardo de Molina fue sometido a severos tormentos hasta que dijo la verdad. 3 días más tarde, el Santo Tribunal dictó su fallo. Ambos, Bernardo de Molina y Pedro Almaraz, serán ahorcados y después quemados públicamente. Sus cenizas se esparcirán en el aire. Cuentan las crónicas que la ejecución de Pedro y de Molina reunió en la plaza a miles de personas, y que conforme el fuego fue consumiendo el cuerpo de Bernardo de Molina, el cielo se ensombreció, que hubo truenos infernales y un fuerte viento azotó a la capital de la Nueva España. Esta leyenda nos enseña que con el maligno siempre se pierde, ya que sus servicios tienen un costo tan alto que se paga con la propia vida y el alma de quien lo solicita. La amada infiel o la moneda de oro. Sucedió en las calles de la Machincuepa. Esta leyenda tuvo lugar en la calle de la Machincuepa del barrio de la Merced, actualmente conocida como la calle de la Soledad. Los inquisidores la registraron en sus archivos secretos como la leyenda de la moneda de oro. Beatriz Montoya amaba apasionadamente al apuesto caballero don Juan de Navarra, quien estaba a punto de embarcarse rumbo al Perú para cumplir una misión. Beatriz le rogó que antes de irse se casara con ella, pero don Juan le contestó que se casarían a su regreso, y le preguntó el porqué de su prisa. Ella le dijo que su padre no confiaba en que él fuera un caballero y quería casarla con el médico de la corte, que seguramente cuando él regresara la encontraría casada o muerta. Don Juan partió ese mismo día y al paso de 2 meses los temores de Beatriz se confirmaron. Su padre le informó haber arreglado su matrimonio con el médico de la corte, don Fernán Gómez, y que la boda se llevaría a cabo el 4 de octubre. Beatriz le rogó que mejor la encerrara en un convento, pero implacable su padre le dijo que se dejara de tonterías, ya que don Fernán estaba dispuesto a tomarla sin dote, situación que convenía a sus intereses. En vano Beatriz le rogó, le imploró y le dijo que ella no amaba a don Fernán. A su padre no le importaron sus sentimientos y le ordenó que en lugar de quejarse tanto, mejor comenzara a preparar su ajuar de novia. Llegó el mes de octubre y la ceremonia nupcial se realizó. Fue una suntuosa boda que ofició el arzobispo y a la cual asistió el virrey. Don Fernán Gómez no escatimó en gastos para agasajar a sus amigos y al populacho, ya que de acuerdo a las antiguas crónicas, las fiestas nupciales duraban 7 días con sus noches. Así pasaron los meses durante los cuales Beatriz no logró enamorarse de su esposo y tampoco consumar su matrimonio, pero en ella nació una gran admiración hacia él por ser el único médico que lograba sanar a las personas que otros médicos no podían sanar. En una ocasión, Beatriz le preguntó que cuál era el secreto de su éxito, y Fernán le contestó que tenía un pacto con el diablo. Beatriz le rogó que no dijera esas cosas, y Fernán sonriendo le contestó que solo estaba bromeando. La fama del médico creció día con día, sus curaciones parecían milagrosas. La gente comentaba que Fernán era un gran médico, y que bien valía pagarle las cantidades exorbitantes que cobraba a los ricos por sus servicios, ya que de igual forma curaba a los pobres sin cobrarles un solo centavo. Deducían que aquel médico era uno de los hombres más ricos de la Nueva España y que en el sótano de su casa guardaba 5 cofres llenos de oro, y también que las alhajas que regalaba a su esposa bien podían competir con las de la virreina.
Un día se organizó una fiesta a la cual Beatriz no asistió por sentirse enferma. 2 mujeres que ahí se encontraban comentaron que ya era del conocimiento público que don Juan de Navarra había regresado del Perú y que Beatriz podría cometer alguna tontería. Cierto que Beatriz era una mujer honesta y cualquiera que la conocía hubiera podido meter las manos al fuego por ella, pero quizá ese mismo fuego podría abrazarla en cuanto supiera del regreso de don Juan. Pasados algunos días, Beatriz seguía enferma y recluida en su alcoba. Su criada Cayetana, mujer de toda su confianza, le informó que don Juan había regresado de su viaje y que deseaba verla para despedirse de ella definitivamente, ya que por órdenes del virrey debería viajar a España. Beatriz palideció y le pidió a Cayetana informar a don Juan que no quería verlo. En ese momento alguien tocó a la puerta de su alcoba. Don Fernán, su marido, estaba llegando. Nerviosa, pidió a Cayetana que saliera de su alcoba. Don Fernán, al verla tan pálida y decaída, decidió auscultarla. Su pulso estaba acelerado, pero no tenía fiebre. Beatriz sintió el impulso de confiarse a él y decirle toda la verdad respecto a don Juan. Pero no era sensato decir a su marido que el recuerdo de otro hombre era la causa de su tormento. Tan mal se sentía que pidió a su esposo la dejara dormir sola. Don Fernán se ofendió muchísimo. La miró largamente y apartó sus manos de las de ella. Entonces, cuando Fernán se disponía a salir de la habitación, Beatriz corrió a alcanzarlo. Le echó los brazos al cuello y le dijo: «Por el amor de Dios, no me dejes. Por favor, quédate a mi lado. No te rechazaré más». Fernán la miró intensamente, tratando de adivinar una mentira en sus ojos, pero su deseo tan largamente acariciado de hacer la suya, sin reservas y sin dudas, pudo más que su orgullo lastimado, y se quedó con ella. Aquella noche Fernán fue más feliz que nunca. No pudo adivinar que la pasión con que su esposa respondió a sus caricias fue despertada por el recuerdo tormentoso de otro hombre. Al día siguiente Fernán se miraba satisfecho y complacido, al grado de que el mismo virrey notó un cambio positivo en la actitud de su médico de cabecera. Y como el virrey no disfrutaba de buena salud, pidió a Fernán que ese mismo día lo acompañase para viajar a la Villa Rica de la Veracruz. Fernán aceptó pese al gran deseo de permanecer cerca de su esposa. Mientras tanto, en un mesón cercano a la casa de don Fernán, don Juan hablaba con Cayetana, la criada de Beatriz, quien le dijo que su ama no deseaba verlo. Pero el muy ladino de don Juan le ofreció una bolsa llena de oro, con tal de que esa noche dejara abierta la ventana de la alcoba de su ama. Cayetana aceptó y fue que así comenzó el drama. Cuando esa noche Beatriz se disponía a dormir, de pronto sintió que alguien estaba detrás de ella. Don Juan le tapó la boca para que no gritara y le dijo: «Soy yo, amor mío, tu don Juan que por fin ha regresado». Beatriz, indignada, lo corrió de su alcoba y le dijo que llamaría a su marido para que la defendiera. A don Juan no le importó la amenaza, y aunque Beatriz se resistió al principio, no pudo controlarse más cuando don Juan la abrazó y la comenzó a besar apasionadamente. Mientras Beatriz y don Juan se entregaban a su pecaminosa pasión, don Fernán regresó al palacio antes de lo dispuesto, debido a que durante el camino a la Villa Rica de la Veracruz, el virrey enfermó y no pudo continuar el viaje. Fernando insistió en quedarse con él toda la noche para cuidarlo, pero el virrey le dijo que se sentía un poco mejor, que regresara a su casa donde su esposa lo estaba esperando. Fernán salió del palacio rumbo a su casa, deseando que su caballo volara. Estaba ansioso de ver a Beatriz, su amada esposa, para estrecharla entre sus brazos y acariciar sus largos cabellos. Por fin llegó a su casa y subió sigilosamente las escaleras para no despertar a Beatriz. Pero cuando abrió la puerta de la alcoba y distinguió entre la oscuridad a las 2 figuras sobre su lecho, quiso morir de rabia y de dolor. Juan de Navarra despertó sobreexaltado e intentó tomar su espada, pero no la alcanzó, ya que Fernán se lo impidió poniendo su propia espada sobre el pecho de don Juan, que ya no pudo moverse. Mientras tanto, Beatriz los miraba aterrada sin poder hablar para implorar por la vida de don Juan, que acobardado temblaba. Fernán permaneció impasible, lo miró detenidamente y le preguntó si tenía el dinero suficiente para pagar los servicios de su esposa, y le recordó que cuando los hombres salían en busca de placer, debían ir provistos de oro,
Entonces, en tono insultante, gritó: «¡Págale a esta mujer!». Beatriz se estremeció de pies a cabeza cuando le fue arrojada una moneda de oro sobre el lecho. Entonces don Juan no tuvo más que decir y cobardemente agachó la cabeza. Pero antes Fernán cortó en 2 pedazos la espada de don Juan, pues dijo que los cobardes como él no tenían derecho a empuñar una espada. La leyenda cuenta que don Juan huyó presuroso y que Beatriz permaneció encerrada en su alcoba durante varios días, imaginando que su destino sería morir, y un día cuando estaba rezando, implorando la ayuda de Dios, escuchó chirriar el cerrojo de la puerta. Creyó que Fernán entraría en su alcoba, pero en su lugar apareció una mujer que no era su fiel sirvienta Cayetana. Aquella mujer desconocida le dijo que su criada había muerto accidentalmente. Beatriz no preguntó más. Todo estaba claro: el amante libre, ella deshonrada para siempre, y su cómplice muerta. La mujer dijo a Beatriz que Fernán la esperaba en el comedor, y aunque llena de miedo, pensó que quizás su esposo la había perdonado. Ya en el comedor, Fernán ordenó a Beatriz que llamara a los criados para que sirvieran la cena, y cuando Beatriz extendió su mano para tirar del cordón con el que se llama la servidumbre, vio que su deshonra colgaba del extremo de aquel cordel. Era la moneda de oro. Fernán la había colocado en el cordón para recordarle el pago por su infidelidad. Fernán agresivamente insistió en que jalara del cordón y le dijo: «Gracias a Dios, no necesitamos de esa moneda para comer en esta casa». Los días que siguieron fueron una verdadera pesadilla, ya que durante el desayuno, la comida y la cena, la única frase que Fernán le decía a Beatriz era: «Gracias a Dios, no necesitamos de esa moneda para comer en esta casa». Este castigo fue la mayor humillación que Beatriz pudo recibir, hasta que un día de rodillas le pidió a su esposo que la perdonara, que prefería morir a seguirlo escuchando decir esa insultante frase, que mejor la acusara, la repudiara o que la llevara ante el Santo Oficio, pero que no la obligara a seguir tocando esa moneda. Fernán continuó atormentándola 3 veces al día, durante muchas semanas, hasta que Beatriz perdió la razón y terminó ahorcándose con sus propias trenzas, según quedó escrito en los documentos del Santo Oficio. Fernán ocultó el trágico final de Beatriz y la enterró en el Panteón de San Fernando. 7 noches después, cuando tranquilo dormía saboreando su sádica venganza, se despertó al escuchar el metálico sonido de una moneda. Horrorizado, la tomó entre sus manos y sintió que ardía como el fuego de los infiernos. Y desde esa noche, día tras día, cada noche a la misma hora, Fernán escuchó caer la moneda de oro, y cada vez que intentaba agarrarla, la moneda desaparecía. A la 5ª semana, vio una horrible aparición. Era el espectro de su mujer que tenía una moneda de oro en la mano. El fantasma de su esposa se le apareció diariamente, a veces con la moneda en la mano y otras veces ahorcada. Hasta que por fin, después de que pasaron varios meses de presenciar noche a noche las aterradoras apariciones, Fernán terminó por volverse loco. La noticia de su locura llegó a oídos del virrey, quien ordenó que se le pusiera en manos de Fray Tomás de Gursa. Fernán, hasta el momento de su muerte a los 55 años, siguió viendo las pavorosas visiones. La noticia de su locura llegó a oídos del virrey, quien ordenó se le pusiera en manos de Fray Tomás de Gursa. Fernán, hasta el momento de su muerte a los 55 años, siguió viendo las pavorosas visiones. Y cuenta la leyenda que en la vieja casona de la calle de la Soledad, lugar del dramático suceso, a las 12 de la noche, aún se escucha el sonido metálico de la moneda de oro. La calle del niño perdido. De acuerdo con la leyenda, Enrique de Verona logró gran prestigio y fortuna como escultor por las obras de arte realizadas en la Catedral de Toledo, en España. Y como era mucha su fama, fue contratado por el virrey don Francisco Hernández de la Cueva para realizar el altar de los Reyes en la Catedral de México. También en la Nueva España ganó honra y dinero. Verona, que en su tierra había dejado esperando a una guapa gaditana, quien todos los días iba a ver qué barcos llegaban, se disponía a volver a España para enlazar su vida con la mujer que amaba, cuando he aquí que a la víspera de su viaje, a dar vuelta a una esquina, tropezó con una dama a quien se le cayó el pañuelo.
El joven Verona, por su natural cortesía, se acercó a levantarlo y se lo entregó a la doncella, la cual se puso encendida como una amapola. Fijó sus ojos castaños en los de Verona y con una voz que a éste le sonó como música, le dijo con tono suave: Gracias, caballero. Fueron solo 2 palabras, pero esas 2 palabras, aquella mirada y la belleza de la dama, produjeron en Verona más efecto del que pudo de pronto comprender. Se quedó parado en la esquina viendo alejarse a la doncella, y aquel gracias, caballero se lo repetía él mismo una y otra vez. Hasta entonces se acordó el olvidadizo artista de todas las cosas que le faltaban arreglar para su viaje del día siguiente. De pronto le pareció una falta imperdonable no despedirse de un amigo al que nunca le había hecho el menor caso. El no dejar recomendado a un gatito que tenía para que no le hiciera falta comida. Lo que Verona quería era disculparse con 1000 pretextos por el cambio que acababa de experimentar en su corazón. Quería a toda costa demorarse y dejar esperando a la gaditana. De tal manera que muy pronto se conocieron Verona y Estela Fuensalida, que era el nombre de la doncella, quien también dejó plantado a su prometido, un viejo platero llamado don Tristán de Valladares. La gaditana se quedó espera y espera, llora que llora, pero el despechado Valladares, lleno de rabia, de celos y odio, juró vengarse en la primera oportunidad. Pasó un año, Estela tenía un hermoso niño y todo parecía estar en paz, hasta que una noche fría del mes de diciembre de 1665 llegó Tristán de Valladares sigilosamente a la casa de Estela y entró por la barda de atrás y prendió fuego a un pajar. Al momento se lanzaron llamaradas, y cuando Estela y su esposo despertaron aturdidos, se encontraron en medio de humo y llamas. Todo era confusión en la casa. Los criados corrían de un lado a otro, despavoridos tratando de salvar sus vidas. Estela cayó desmayada en la habitación, y los vecinos que habían acudido apagaron entre todos el fuego, salvando a Estela. Cuando ésta se repuso y ya estaba en la calle libre de llamas, reflexionó que se hallaba sin su esposo y sin su hijo, los 2 seres más amados en su corazón. Una angustia indescriptible se apoderó de ella, y arrodillada en el suelo, gritaba llamando a su marido. Al momento llegó el esposo, pero sin el pequeño. Entonces el dolor de ambos no tuvo límite. Estela se arrojó entre las llamas para entrar por su hijo a la casa, y Verona se lo iba a impedir cuando se escuchó el llanto de un niño, y vieron a un hombre que trataba de esconderlo. Entonces Verona y otros se precipitaron sobre él, quitándole al niño que llevaba en brazos. El niño no era otro que el hijo de Estela. El hombre era el vengativo Tristán, quien ante la turba tuvo miedo y clamó por el perdón. Los padres del pequeño lo perdonaron, por lo que el villano se perdió en la noche de los tiempos. Debido a este incidente, la misma gente que había visto llorar a Estela por su hijo, llamó a esa calle la del niño perdido.